Virgen de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. y como todos los días nos reunimos, queridos niños, para estudiar, para conocer, porque tenemos que dar razones de nuestra fe, como nos dice la palabra de Dios. San Pedro, cuando escribe a sus cristianos, les dice: ustedes, queridos niños, ustedes, queridos cristianos, tienen que dar razón de su propia fe. ¿Y qué significa, queridos niños, dar razón de la propia fe? Significa que nosotros, queridos niños, conocemos nuestra fe, hacemos nuestro camino, escuchamos lo que el Señor, lo que Dios nos pide, y ahí entonces nos esforzamos para hacer bien las cosas, queridos niños. Bueno, mucha atención ahora, queridos niños, lo que vamos a estudiar y lo que vamos ahora a reflexionar es muy importante. Vamos a concentrarnos y vamos a entender lo que nos pide hoy el Señor. Hay un tema muy importante que Jesucito hoy nos quiere enseñar. ¿Cuál es entonces el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es San José. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta, este tema es muy importante porque tenemos que conocer quién fue este gran personaje de la Biblia, San José. San José, a quien nosotros le llamamos el justo, a quien nosotros decimos que es el papá de Jesús, el que asumió verdaderamente la gran responsabilidad de educarle a Jesús. Y tiene toda una historia muy importante. No se olviden que José es de la estirpe, se dice, de David. Estirpe quiere decir que viene de la familia, viene de la raíz de Jesé, nos dice el Antiguo Testamento, y también después lo vuelve a repetir el Nuevo Testamento. Es muy importante que sepamos, queridos chicos, es muy importante, queridos hermanos y todos ustedes, queridos papás y todos los que estamos siguiendo esta catequesis, entendamos que la figura de José es muy importante en la vida del cristiano, en la vida sobre todo de Jesús, que le estuvo formando, le estuvo educando, estuvo a su lado, acompañó sobre todo a su madre, a la Virgen, a la Madre de Dios, a la Virgencita. Bueno, queridos amigos y queridos niños, principalmente con esta catequesis del día de hoy y con este tema tan importante de estudiar y de conocer a San José, nosotros ahora vamos a escuchar desde la palabra de Dios. ¿Qué nos habla y qué nos dice la palabra de Dios sobre el papá de Jesús, San José? Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del libro de Gálatas. Así quiso Dios que el todo se encontrara en él, y gracias a él fuera reconciliado con Dios, porque la sangre de su cruz ha restablecido la paz, tanto sobre la tierra como en el mundo de arriba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esta es la palabra de Dios. Esto nos dice Jesús, esto nos dice el Señor sobre San José. Y hay cosas mucho más importantes aún que tenemos que ir reflexionando. Estos son algunos datos simplemente que nosotros tenemos, pero son muy pocos datos que tenemos sobre San José. ¿Y por qué, queridos chicos, tenemos pocos datos sobre San José? Porque cuando estamos hablando de San José, necesitamos hablar de lo esencial y lo fundamental nada más. La Biblia no es un libro de biografía que nos cuenta todos los detallecitos que fueron haciendo los personajes de la Biblia. Ni de Jesús no nos cuenta todos los detallecitos que fue haciendo Jesús, sino que nos cuenta y nos narran las acciones más importantes que tienen que ver, queridos niños, con respecto a esas promesas que Dios había hecho en la persona de Jesús y que se han cumplido en su persona. Muy bien, queridos niños, vamos a estar atentos entonces hoy en esta catequesis, donde vamos a hablar sobre la figura de San José, donde vamos a conocer al Padre de Jesús
y sobre todo donde vamos a ir aprendiendo muchas cosas importantes para nuestra vida de fe, para poder imitar también los caminos de estos santos, los caminos que hicieron estos que escucharon la voz de Dios, comprendieron el mensaje de Jesús y sobre todo ellos, queridos niños, se pusieron a trabajar, se pusieron entonces a hacer un camino de santidad. Y por eso para nosotros hoy son modelos de santidad. Muy bien, queridos niños, estemos atentos porque vamos a volver nosotros enseguida con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, que nos trae cosas tan lindas, tan importantes para que podamos nosotros, sobre todo, queridos niños, aprender, conocer y hacer que las cosas lindas en nuestra vida también se puedan realizar, se hagan efectivamente realidad en la vida de cada uno de nosotros, los niños, en la vida de cada uno de nuestras familias, queridos niños. Y hoy nosotros tenemos un tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es San José. Muy bien, sobre la vida y sobre la personalidad de San José. Vamos a aprender entonces, vamos a estar atentos, vamos a procurar entender, comprender muy bien quién fue entonces San José, queridos niños. En primer lugar, vamos a estar atentos y tener nuestro cuadernito, como siempre, y también nuestra Biblia, para poder entender desde la palabra de Dios y sobre todo lo que ahora vamos a ir meditando y vamos a ir conociendo, lo que se nos vaya narrando y lo que se nos vaya contando sobre la vida de San José. San José, esposo de la bienaventurada Virgen María, varón justo, nacido de la estirpe de David, que hizo las veces de padre al Hijo de Dios, Cristo Jesús, el cual quiso ser llamado Hijo de José y le estuvo sujeto como un hijo a su padre. La Iglesia lo venera con especial honor como patrón, a quien el Señor constituyó sobre su familia. Muy bien, esta es una de las características importantes de la vida de San José, el que hizo las veces verdaderamente de Dios Padre, cuidando nada más y nada menos que al Hijo de Dios, nada más y nada menos que a Jesús, que es la encarnación de Dios. Dios entonces que envía a su Hijo, envía a través del seno de una mujer. Gálatas capítulo 4, versículo 4 nos habla muy bien de eso, queridos niños, que cuando llega el tiempo, dice oportuno, cuando llega el tiempo en que Dios ha planificado y ha madurado ya toda esa historia de la salvación, envía a su propio Hijo, que nace de una mujer. Pero aquí, queridos niños, entonces necesitamos de un papá, es decir, alguien que le cuide al Hijo de Dios, alguien que le pueda acompañar.
Y es así que aparece la figura de San José. Recordemos que San José es el que le da a Jesús nada más y nada menos que el nombre y el apellido, porque Yeshua, que quiere decir Salvador, de ahí viene el nombre de Jesús, en castellano, ¿verdad? Jesús quiere decir Yeshua del hebreo, y Yeshua del hebreo quiere decir Salvador. Jesús es el Salvador, es el único Salvador de nuestra humanidad. Pero Jesús entonces, que nace en el seno de la Virgen María, también es importante porque nace en el seno de una virgen, y esa es María. Pero necesita entonces alguien que le dé la estirpe. Es decir, los apellidos se daban por el papá. ¿Cómo nosotros íbamos a saber verdaderamente que se cumplían las promesas y las profecías de Dios desde el Antiguo Testamento? Y justamente a través de San José. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, queridos niños, fue prometiendo y fue diciendo Dios que de la tribu de David nacería el Salvador. De la tribu de David nacería el Mesías, es decir, el que nos iba a redimir. Y por lo tanto, el que le da el apellido, el que le da el nombre verdaderamente y la identidad, atención, a Jesús es San José. Entonces, queridos niños, aquí hay una responsabilidad demasiado grande. No es simplemente de un hombre que se ponga al lado de María para ayudarle a educar a un niño, sino que es mucho más de darle una simple educación, sino que también quiere decir que Jesús tiene que recibir una identidad, y esa identidad la recibe a través de San José. Es por eso que el Evangelio también nos cuenta y nos dice que San José era de la estirpe de David. La identidad de Jesús es que Él proviene de la estirpe de David. Viene de la familia de José, que pertenece a la tribu de David. Vamos a seguir escuchando algo más sobre la vida de San José. Las fuentes biográficas que se refieren a San José son exclusivamente los pocos pasajes de los evangelios de Mateo y de Lucas. Los evangelios apócrifos no nos sirven porque no son sino leyendas. José, hijo de David, así lo llama el ángel. El hecho sobresaliente de la vida de este hombre justo es el matrimonio con María. La tradición popular imagina a San José en competencia con otros jóvenes aspirantes a la mano de María. Queridos niños, y así seguimos entonces conociendo algo más de San José. Tenemos muchas biografías, pero algunas son biografías simplemente apócrifas, es decir, que nos cuentan en una forma general sobre la vida de San José. Pero lo elemental y lo fundamental, como dijimos, cuando se habla de San José, encontramos en los evangelios de Mateo y San Lucas. Pero aquí encontramos elementos muy sencillos, porque la centralidad del evangelio, no se olviden, queridos niños, es anunciar el mensaje y el evangelio de Jesús. Cuando nosotros encontramos la figura de San José, es para darnos a entender lo que dijimos al comienzo y lo que fuimos leyendo y entendiendo en nuestra catequesis del día de hoy. La figura de José es muy importante porque le da a Jesús nada más y nada menos que la identidad a este niño. Que Jesús es verdaderamente, primero, el Hijo de Dios, como nos había dicho la promesa del Antiguo Testamento. Dios que había prometido a través de los profetas. Y ese proceso que ahora se realiza y se planifica con el nacimiento del Hijo de Dios en el seno de la Virgen María. Y ahora viene entonces la identidad. ¿Cómo nosotros sabemos que Jesús pertenece a la tribu de David? Así como estaba escrita en la palabra de Dios y en el Antiguo Testamento, que nos decía que el Mesías iba a nacer de la tribu de David. Y justamente ahí aparece la figura de José. Qué importante entonces la figura de José, porque José le da la identidad y dice, este es verdaderamente el Mesías, como Dios había prometido. Este es el Mesías en quien se realiza lo que Dios había prometido. Y entonces
Así nosotros vamos entendiendo y vamos comprendiendo que la figura de José es muy importante en toda la Biblia. La figura de José es muy importante en la misma vida de Jesús. Pero más aún yo diría, la Biblia nos narra la vida de José porque desde ahí nosotros que hacemos el camino de la vida cristiana estamos seguros y decimos verdaderamente el que ha nacido en el seno de María y verdaderamente este niño es de la tribu de David. En este niño se realiza lo que Dios había prometido porque él pertenece a la tribu de David. Vamos a seguir escuchando un poquitito más en nuestra catequesis y aprendiendo tantas cosas lindas, queridos niños. La elección cayó sobre él porque siempre, según la tradición, el bastón que tenía floreció prodigiosamente, mientras el de los otros quedó seco. La simpática leyenda tiene un significado místico. Del tronco ya seco del Antiguo Testamento, refloreció la gracia ante el nuevo sol de la redención. Muy lindo, interesante esta narración y esta tradición, queridos chicos, que nos cuenta, ¿verdad?, de este tronco seco. Pero estas son simplemente narraciones, no tenemos que tomar así como dice al pie de la letra, un tronco seco que florece o reflorece, sino que esta es una forma literaria de darnos a entender. Y por eso nos explica, ese tronco antiguo, ese tronco que ya estaba seco, significaba el Antiguo Testamento, significaba el judaísmo. Y ahora entonces, con la aparición y con el nacimiento de Jesús, este tronco que ya parecía haber cumplido todo lo suyo, toda su etapa, toda la preparación para que nazca algo nuevo. Y es ahí donde aparece el cristianismo y es donde aparece la figura de Jesús. Y es por eso que nos habla de ese tronco que vuelve a rejuvenecer, ese tronco seco que vuelve entonces a germinar. Y eso lo encontramos en las manos de San José, simplemente para decirnos que Dios obra siempre en nuestra historia. Dios no está realizando un milagro extraordinario fuera de nuestra historia, sino que Dios actúa verdaderamente, nos renueva, nos rejuvenece, nace esa nueva vida a través, queridos chicos, de nuestra propia historia. Y esa es la historia de la salvación que decimos. Dios actúa en nuestra vida. Dios actúa en el día a día de nuestra propia existencia, queridos niños. Y eso es importante que los tengamos en el día a día, porque quiere decir que nuestro esfuerzo, nuestra lucha, nuestro empeño, porque nos adherimos totalmente a Jesús, porque creemos totalmente en Jesús, entonces, como consecuencia de ese esfuerzo, de ese empeño, de esa decisión que tenemos en nuestra vida, nacerá y tendremos esa gracia de Dios que se manifiesta. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. De todo corazón amó David a su Creador, entonando salmos cada día. Nos cuenta hoy el libro de Eclesiástico, capítulo 47, versículos 2 al 13. No debemos desperdiciar los momentos de gracia que nos regala el Señor cuando hay sufrimientos en nuestra vida. El libro Eclesiástico nos ayuda a descubrir las riquezas espirituales del pueblo de Dios, verdadera familia de creyentes. Perfecto es el camino de Dios y firme sus promesas. Quien al Señor se acoge, en Él haya defensa. Es Juan a quien yo decapité que ha resucitado, nos dice Marcos capítulo 6 versículo 14 al 29. ¿Por qué Juan el Bautista osa interferir en el medio de los adultos con su supuesto amor? Hoy nosotros tenemos que aprender que el pecado que no se confiesa y aquel del cual uno no se arrepienta siempre toma mayor poder en uno.
Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, que nos trae día a día algo nuevo para reflexionar, para aprender, para conocer, para entender lo que Jesús nos va ofreciendo. En el día de hoy, queridos niños, tenemos un tema muy importante y muy especial. La Iglesia lo venera con especial honor. Sobre la vida de San José, se dan cuenta, este es el tema que estamos desarrollando. Y ahora justamente por eso nosotros vamos a hacer algunas preguntitas como siempre. Tienen que tener, no se olviden, su cuadernito, tienen que tener también ustedes su Biblia, tenemos que tener todos los elementos que nos ayuden, queridos niños, para que podamos responder verdaderamente a lo que el Señor nos pide y quiere de nosotros. Y nosotros así, de esta manera, escribiendo, leyendo, entendiendo, vamos a ir aprendiendo tantas cosas lindas para la vida cristiana. La primera preguntita, y quisiera que ustedes me respondan, queridos niños, ¿cómo le venera la Iglesia a San José? La Iglesia lo venera con especial honor como patrón, a quien el Señor constituyó sobre su familia. Muy bien, queridos niños, la Iglesia lo venera de esta manera, como su santo patrono, pero sobre todo que cuida a la familia. Recordemos, queridos niños, que nosotros hablamos de una palabrita muy importante, que San José le da, decíamos, la identidad al niño Jesús. Jesús es el Redentor, Jesús es el Salvador, es el Yeshua, justamente porque desde la figura de San José nosotros estamos seguros de que Jesús verdaderamente pertenece a la tribu de David. Y entonces mucha atención, porque si Jesús no tuviese a San José como papá, si nosotros simplemente dijésemos que Jesús nació, que vino del cielo, que cayó del cielo o lo que fuese, que fue engendrado pero solamente por Dios y nada más que eso, y no mirásemos las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento, que nos dice que el Mesías tenía que nacer de la tribu de Judá, de la tribu de David. Entonces aquí nosotros nos vamos a hacer un cuestionamiento muy grave y muy grande, porque vamos a decir, pero si Jesús viene no sé de dónde, de qué planeta, entonces quiere decir que no se cumplen las profecías. Quiere decir que entonces no se cumple lo que Dios ha dicho. ¿Y cómo puede ser? Porque María, que nace desde el anuncio del ángel a la Virgen, en tu seno nacerá y le pondrás por nombre Yeshua. Y ahora entonces, ¿quién le va a dar esa identidad? ¿De dónde vendrá este niño entonces? Necesitamos la identidad. Y esa identidad la da San José. Pero ahora, queridos niños, hay otro problemita. Nosotros sabemos que es muy importante todo el aspecto histórico, es decir, este Jesús que ha nacido, este Jesús que está en medio de nosotros, nuestro Salvador y nuestro Redentor, también tendrá que ir aprendiendo y tendrá que ir conociendo tantas cosas lindas, así como nosotros y todos, queridos niños, aprendemos en nuestra vida a caminar y a dar respuesta a lo que Dios quiere. Y es eso lo que Jesús recibe a través de San José. Lo primero entonces va a ser esa identidad. ¿Quién es Jesús? Jesús es de la estirpe de David. Jesús pertenece al pueblo elegido. ¿Y cómo lo pertenece y cómo entra a formar parte? A través de San José. Vamos, queridos niños, ahora a la segunda preguntita. ¿Cómo le llamó, queridos niños, el ángel a José? El ángel llamó a José, José, hijo de David. Y ahí tenemos la respuesta, queridos niños. El ángel le llama a José el hijo de David. ¿Pero por qué le llama el hijo de David? Porque ya hemos dicho, es tan importante la figura de San José en la historia de la salvación. En nuestra catequesis es importante que entendamos, para que Jesús verdaderamente cumpla con su misión de Salvador, de Redentor, de Mesías, necesita
entenderlo desde las profecías que venían en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento nos decía que el Mesías tenía que nacer ¿de dónde, queridos niños? De la tribu de David, de los hijos de Judá. Y entonces por eso el ángel justamente le dice: José, hijo de David. Es decir, José, tú que perteneces, querido José, a la tribu de Judá, porque de ahí tenía que nacer el Salvador. La identidad que José le está dando a Jesús, a su hijo, es que su hijo, el Salvador, es nada más y nada menos que el Redentor, el Mesías, el que está cumpliendo justamente con esta misión tan importante de la redención. Y por eso el ángel le llama de esta manera a José: José, hijo de David. Y vamos a la tercera preguntita, queridos niños. ¿Cuál fue el hecho sobresaliente, queridos niños, en la vida de San José? El hecho sobresaliente de este hombre justo es el matrimonio con la Virgen María. Muy bien, este es el hecho sobresaliente, es decir, el matrimonio de José con María. ¿Pero por qué, queridos niños? Porque si de María está naciendo el Salvador, el anuncio del ángel a la Virgen María: en tu seno nacerá el Salvador. El que viene es Hijo del Altísimo. Esto todo lo encontramos en San Lucas, queridos niños. El anuncio, tan lindo, entenderlo y comprenderlo. Qué importancia grande de la Virgen María y de San José. Pero el hecho sobresaliente es que después José le da el apellido, decíamos, le da la identidad. Y por eso entonces, con esto se está renovando lo que era el Antiguo Testamento. Lo que nosotros en el Antiguo Testamento veíamos y decíamos: bueno, aquí está el judaísmo, pero tiene que renovarse, ya ha cumplido con su misión. Como esas muletas, queridos chicos, que nos sirven hasta un tiempo, pero cuando uno se haya curado, entonces, ¿qué hace? Tira las muletas y comienza a caminar solo. Eso es lo que nos quiere explicar y nos está diciendo. La vida de San José nos enseña y nos está diciendo que aquí está llegando el tiempo de Dios. Aquí está llegando nada más y nada menos que el Salvador. Muy bien, queridos niños, después de estas preguntitas vamos a implorar justamente la bendición de nuestra Madrecita. Y también esa bendición y ese acompañamiento especial de San José. Y vamos a decir juntos la oración, ese saludo que hace el ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora, queridos niños, reciban entonces la bendición de Dios, que es nuestro Papá bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.